Vamos a continuar con la guía número 6 del módulo 2, el lenguaje en relación con el hombre. Eh, ok, empezamos. Dice, pregunta número 1, dice, ¿es como usar Ok. gráficas para representar los datos proporcionados en forma de tabulador de texto, ya que cumplen con el objetivo de respuesta de representar datos de la mejor manera? Mm, Disculpen si de repente me tardo un poco, lo que pasa es que mi computadora se me ha estado trabando mucho. Ahí está. Pues con la que sigue, dice, pregunta 2. ¿Cuáles, ¿cuáles de las siguientes características pertenecen al proceso de la investigación científica? Y aquí nos referimos a la hipótesis o tema, delimitación y objetivos. ¿Sí? ¿Qué es la hipótesis o el tema? Bueno, es de lo que voy a hablar. Y la hipótesis es cuando voy a hacer una investigación, tengo que observar un problema que esté sucediendo en el área de que quiero investigar. Y la hipótesis es lo que yo propongo para solucionar ese problema. Entonces, ¿por qué tengo que delimitarlo? Pues porque si no, a lo mejor mi investigación no tendría objetivos claros. La limitación y los objetivos van muy de la mano. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Quiero lograr, ¿qué es lo que quiero solucionar o informar? Entonces, esos mismos objetivos van planteando la delimitación, que es hasta dónde voy a llegar en mi investigación o en el tema que esté realizando. Entonces, nos queda aquí respuesta A, 1, 2 y 4. 3 dice, se te pide desarrollar una investigación a partir de casos, situaciones reales en las que se identifiquen lugares de tu entorno y que reconozcas aspectos sociales relacionados a la comunidad donde vives. Con esa investigación deberías estar en contacto con un trabajo aplicado, adquirir competencias integrales y estar motivado frente a problemas cotidianos. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la más conveniente para planificar el proyecto solicitado? Aquí es respuesta B, trabajo de campo. El trabajo de campo es la parte de la investigación en la que se tienen que aplicar los instrumentos para obtener los datos, ya sea encuestas, cuestionarios, test, exámenes, entrevistas, todos los instrumentos que haya diseñado para recolectar la información es en esa parte el trabajo de campo, la investigación de campo. Una cosa importante aquí de recalcar, el trabajo de campo, la investigación de campo, se da en el lugar, ¿sí? Se da en el lugar donde están sucediendo los hechos que quiero investigar. Por ejemplo, si yo hago una investigación de alumnos de prepa, pues mi trabajo de campo va a ser en una preparatoria o en varias preparatorias, dependiendo de la extensión de mi trabajo de investigación, ¿sí? 4. ¿Quién me ayuda a leer la pregunta 4, por favor? En el proceso de la investigación social, la investigación documental permite distinguir documentos y realizar síntesis
para la información. Esto es posible por La revisión bibliográfica, ¿ok? ¿Se acuerdan que creo que ya, sí, ya lo habíamos planteado en otro módulo o en otra guía? La investigación, películas, escuchar un podcast, todo lo que sean medios audiovisuales, ya entran dentro de la investigación documental. Mm, Sigue, dice, mm, dice 5. Analiza el siguiente texto sobre James Watt y responde las preguntas 2, 3 y 4 que aparecen a continuación. Voy a ir leyendo el texto y vamos poniendo atención de lo que va tratando cada párrafo, ¿ok? Dice, James Watt, los mineros de Conwell sabían todo sobre las bombas, trabajaban ganándose la vida extrayendo carbón o mineral metálico de la tierra. El agua subterránea era uno de sus mayores enemigos. Sin descanso salía lentamente del piso a sus pies, brotaba de las paredes de los túneles y chorreaba como lluvia por los techos de las galerías. ¿De qué habla este texto? Pues está hablando de personas que trabajan en la minería, ¿sí? Ganándose la vida extrayendo carbón o mineral. Por los siglos, estas inundaciones de agua subterránea habían sido removidas de las minas a mano. La gente que hacía esta labor eran niños y las excavaciones cada vez se fueron profundizando más y permanecían. Entonces, para el año 1777, las máquinas se estaban encargando, ¿sí? Entonces, habla de personas que se dedican a la minería y una de las peripecias o de los problemas que sufren estas personas que se dedican a la minería son las inundaciones. ¿Ok? Otro punto importante dice que para el año 1777 las máquinas se estaban encargando pues, de solucionar este problema de las inundaciones. Las minas tenían aparatos grandísimos para bombear la superficie, socavones movidas por vapor. Sus maderas se balanceaban y desde la mañana hasta la noche las máquinas estaban transformando la industria de la minería. Pero aún así tenían sus problemas. Eran muy lentas y no se podía depender de ellas. Era muy peligrosa y no se manejaba bien. Y lo peor, consumían demasiado carbón. Los dueños de la mina, Will Bussey, decidieron que ya era su tiempo, que existió otro tipo de motor de bombas que funcionan más y consumían menos carbón. Era el producto de un negocio llamado Propietarios de Bussey. Ordenaron una y al año siguiente los componentes. También arribó el hombre que iba a supervisar todo, el mismo James Watt, el inventor de la máquina. El aparato inició con sus explosiones vaciando el túnel inundado y los mineros de Cornish, de satisfacción, ensordecidos observadores, sonreían. Se daban palmaditas en la espalda, dando felicitaciones al experto escocés. O sea que compraron una máquina que los iba a ayudar a pues solucionar el problema de las inundaciones. Claro, seguramente economizando los costos, pero él también sabía que había completo de utilizar la norma fuerza del vapor. Dice, mm, ok, dice, la máquina de vapor de Watt marca un fenómeno industrial. Elige la opción que no, bien importante, que no corresponde a la interpretación del texto de James Watt referido con la relación de la minería y a otra. Y aquí es la respuesta A. La máquina industrial reduce en un mayor la participación de máquinas para el, ¿Cuál es bom- la pregunta más? para el bombeo de agua, extracción, el transporte público. Respuesta A. De acuerdo con el texto, James Watt
¿En qué época inicia el proceso de tecnificación ligado directamente al efecto de la revolución industrial? Siglo XVIII, el último cuarto del siglo XVIII. De hecho, dice por ahí, ¿no? Que fue después de 1777. Eh, lo de los siglos siempre va así. Por ejemplo, ahorita estamos en el siglo XXI y este empezó en el año 2000. El siglo XIX y este empezó en el año, perdón, el siglo XX. El siglo XX empieza en los 1900. El siglo XIX empieza en los 1800. ¿Se fijan cómo va la, el siglo? Bueno, lo quería mover, pero déjenme. Ok, no se mira. El siglo XXI, que es en el que estamos ahorita, es de, empezó en los 2000. El siglo XX empezó en los 1900. El siglo XIX empezó en los 1800. Y el siglo XVIII empezó en los 1700. ¿Sí? Ese es el siglo XVIII. ¿Sí? El último cuarto del siglo XVIII. Si dividimos 100 en 4, pues es cada 25 años. ¿Cuál es el último cuarto del siglo XXVIII? A partir de 1775. Ahí empieza la última cuarta parte del siglo XVIII. Entonces, pues si se acuerdan, en la lectura dice que aproximadamente en los 1777. Entonces, por eso es que es la última cuarta, o el último cuarto, perdón, del siglo XVIII. ¿Por qué se termina el texto de James Watts diciendo que ha cambiado el mundo? Porque marcó el inicio del industrialismo capitalista moderno, económico y del régimen social político. ¿Sí? En esos años empieza lo que se conoce hoy en día como la revolución industrial. La revolución industrial es ahora sí que, como lo dice el mismo concepto, es cuando inicia la industria. ¿Sí? Revolución industrial. Inicia la era de la industria. Mm. Lee el siguiente texto sobre un desastre natural y responde las preguntas 5 y 6. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Vamos a leerlo en partes. Alguien que me ayude a leer el primer párrafo. Sismo de Turquía. Un bebé de 2 meses de nacido fue rescatado con vida de las ruinas de una edificación en el distrito de Erxis, en el oriental provincial de Van, informó hoy la prensa turca. Ok. Bueno, el tema principal es el sismo, ¿verdad? ¿Qué nos está informando el primer párrafo? ¿Qué fue lo que pasó? Que un bebé Que de un 2 meses bebé fue de dos rescatado. meses fue rescatado con vida. Ok, un bebé de 2 meses fue rescatado por vida. Pues está dándonos una noticia, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a leer el segundo párrafo, por favor? Esto. Eso. El rescate se registró a 2 días del sismo de 7.2 grados de magnitud del pasado domingo, precisó la edición electrónica del diario de Samán. Ok. Sigue con la noticia, ¿verdad? Respecto al sismo ocurrido en Turquía. Sí.
¿Qué nos menciona aquí importante o relevante? Pues la magnitud del sismo, Ujú. la fecha, el pasado domingo, y hace referencia aquí a que es un diario que, Electrónico. o sea, es la edición electrónica de un diario. Entonces, ¿quién me ayuda a leer el último párrafo, por favor? Hasta el momento, el movimiento telúrico ha dejado alrededor de 366 muertos y más de 1.300 heridos, así como 2.000 damnificados, no, sí, edificados, afectados, de acuerdo con, ay, se me pierdo. De Aquí. acuerdo con la indicado Ajá. por la Agencia Sísmica Nacional de Ankara. Aquí. Y en este último párrafo hace un recuento, perdón, de las personas que murieron, de los que están heridos, de los edificios que quedaron afectados. Fue un sismo que pues tuvo impactos bastante altos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de texto es el sismo de Turquía? Es un texto informativo. En cada uno de los párrafos nos está informando algún acontecimiento, todo con el eje central del sismo de Turquía. Eh, el bebé que fue rescatado, la magnitud del sismo, la fecha del sismo, ¿sí? Las personas que murieron o están heridos, cuántos edificios hay afectados, ¿sí? Y todo esto nos lo informa o estos datos son extraídos de la Agencia Sísmica Nacional de Ankara. Mm. Ok. Raúl, vamos en la guía 6 del módulo 2. ¿Ok? 6 del módulo 2. El lenguaje en relación del hombre. Guía 6. Hoy vamos a ver la guía 6 y vamos a ver la guía 7. La guía 6 está un poquito más larga, pero la 7 no tanto. Mm, Nada. Mm, Vamos con las siguientes. Por la forma de presentar los datos, como está redactado el texto Sismo en Turquía, justifica la respuesta. ¿Ok? Es un texto descriptivo, ya que detalla cómo se encontró al bebé, cómo fue el rescate y describe el estado de los damnificados. Siete. Con el estudio del módulo El lenguaje en relación del hombre con el mundo, el estudiante debe concientizarse en la participación como agente de transformación social. ¿Cuál es la ventaja de contar con estas competencias? Posibilitar la participación activa, la cooperación y el trabajo en equipo de la democracia. Respuesta A. 8. Analice el siguiente texto y contesta la pregunta 7, 8 y 9. ¿Alguien me ayuda a leer el texto, por favor? Este es el de una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida. La situación del medio ambiente en México no debe ser vista únicamente como una responsabilidad de los organismos y de las instituciones ambientalistas en el desarrollo de proyectos ecológicos, sino como una responsabilidad y se debe y un deber moral que nos involucra a todos y a todas sin excepción. ¿Ok?
¿Quién me ayuda a leer el siguiente párrafo, por favor? La crisis que está sufriendo la naturaleza por el incremento poblacional y por la mala planeación urbana y rural es muy grave. Por ejemplo, el agua está gravemente contaminante y ya no alcanza para todos. El aire carga de una creciente y desordenada polución proveniente de la industria y de los desechos urbanos. El suelo está siendo destruido por la erosión, la flora y la fauna son cada vez más escasos y algunas especies desa- desaparecido o están en vías de extinción. Muy bien. Pues el primer párrafo es un llamado a que todos debemos ser responsables acerca de la situación del medio ambiente. Se dice que no nada más el gobierno, no nada más los organismos deben preocuparse por cuidar el medio ambiente. Y el segundo párrafo aquí empieza a describir eh, parte de los efectos negativos que está sufriendo la naturaleza por la mala planeación urbana o rural. Ejemplos, el agua está contaminada, la industria contamina los suelos y hay especies, que se están desapareciendo, ¿sí? Acuérdense que cuando la población empieza a aumentar, empieza a crecer, pues ¿qué es lo que empieza a hacer los que planean cómo va a crecer la ciudad? Pues empiezan a ubicar lugares en los que se empiezan a construir casas. Entonces, en estos lugares se empiezan a construir casas, nuevos fraccionamientos y todo lo que conlleva, ¿no? Construir escuelas, hospitales, centros de salud, bomberos, policías, eh, locales comerciales para atender las necesidades de alimentación, pues todo lo que requiere, ¿no? Y en muchas ocasiones llegamos nada más a un lugar en el que ya pues es un fraccionamiento nuevo y se empieza a poblar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que antes de que se construyera o esos lugares se hicieran habitables para que personas llegaran a vivir ahí, eran lugares que eran lugares naturales, ¿sí? O sea, quiere decir que ahí había especies. Obviamente en cada ciudad es diferente, ¿no? Pero esos lugares que se toman para hacer casas, complejos, centros comerciales, tiendas, todo eso, eran lugares que eran, pues, casas de especies. Entonces dice ahí, algunas especies, debido a la mala planeación urbana, pues han ido desapareciendo, o hay algunas que están en proceso de, pues, quedar extintas, ¿no? Vamos con el siguiente, dice. Yo voy a leer este y alguien me ayuda a leer el siguiente. Desde el punto de vista socioeconómico, las fluctuaciones de la bolsa de valores que antes no eran perceptibles por la población, ahora son parte de la problemática diaria. Las empresas o el gobierno se vieron en la necesidad de bajar los salarios a empleados estatales y privados, así como los precios a garantía a trabajadores del campo, sector importante para este ciudadano. En la agricultura descansa el problema más, de ella depende la subsistencia de las personas en zonas aisladas, condiciones precarias de habitación, alimentación, salud y economía. No hay que olvidar que en otros lugares menos críticos son quienes producen los insumos vitales como el maíz, el impacto industrial como el algodón o el azúcar. Mm, Último, ¿quién me ayuda a leer este? Sí, bueno, el que sigue, este párrafo, por favor. Dice, la aplicación de la reglamentación ambiental se revela los arreglos ilegales, la corrupción y pros- y las Prevé. prebendas. ¿Por qué? Deforestación por tala de bosques para madera o para inactividad del campo. La desaceleración económica, reducción negativo del empleo. Todos estos fenómenos van en detrimento de
detrimento de la calidad de vida de las personas y representan un futuro incierto para las nuevas generaciones. Muy bien. Pregunta 7 dice, independiente de toda la gama de nacionales y partiendo de la crisis de talla, una responsabilidad compartida, ¿cuál es el problema por el que el texto se califica como agudo en México? Respuesta B. La falta de ingresos en todos los sectores. Respuesta B. Dice, a partir del caso planteado en una responsabilidad compartida, el texto que leímos anteriormente, ¿qué medida urgente debe adoptarse respecto al medio ambiente? Aplicar un marco legal de forma rigurosa. Dice, ¿cuál es la causa fundamental que está provocando que el agua de los ríos, lagos y mantos acuíferos estén altamente contaminados de acuerdo con una responsabilidad compartida? Emisión de afluentes de desechos industriales y urbanos. Respuesta B. Mm, Sí, dice, para conocer el impacto que ha tenido la información y comunicación en la enseñanza, ¿qué tipo de investigación debe usarse? Respuesta A, 3, ¿sí? Que es investigación de campo, investigación documental, ¿sí? Que son las dos que les he venido mencionando anteriormente. La documental es cuando leemos todo lo que ya está escrito acerca de el tema. En este caso, el tema que nos plantean aquí es el impacto que ha tenido la información y la comunicación en la enseñanza. Entonces, documental es leer o investigar todo lo que ya está escrito o plasmado acerca del tema, y la investigación de campo, pues es ir al lugar en donde está sucediendo el fenómeno y aplicar encuestas, aplicar entrevistas, test, pues, todo lo que hayamos diseñado para la recolección de la información. 9 dice, para hacer una investigación documental sobre la tecnología para elaborar un ensayo, ¿cuáles de las fuentes pueden usarse considerando que éstas sean confiables? Dice, ok, respuesta C, 2, 3 y 4. Dice, notas informativas, textos de divulgación y artículos de opinión, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Fuentes, fuentes confiables. Pues que estemos seguros que la información que están proporcionando no, o no seguros, pero que haya que sea más posible que la información sea la verdadera, que no esté tergiversada, etcétera. Por ejemplo, como en el, en la lectura que leímos acá del sismo, aquí está. ¿Sí? ¿Quiénes son los que proporcionan los datos? La Agencia Sísmica Nacional de Ankara. ¿Sí? Entonces, es una fuente confiable, ¿sí? Es una fuente
Es una fuente confiable porque pues, son los que se encargan de reportar todo lo que tiene que ver con sismos en esa zona. Entonces, por ejemplo, cuando estamos leyendo una noticia y si la noticia la miramos publicada en Facebook o en alguna red social, pues hay la posibilidad de que la información no sea información confiable, ¿sí? En cambio, por eso dice aquí, miren, ¿cuáles son los que no son confiables? Mm, Es aquí dice chats o foros de opinión. ¿Por qué no es confiable un chat o un foro de opinión? Pues porque ahí las personas, cualquiera puede comentar y cualquiera puede dar. ¿Sí? Es muy cierto que todos tienen derecho a dar su opinión acerca de algo, pero no todas las opiniones son igual de relevantes. Por ejemplo, si estamos hablando de algo que tiene que ver con medicina, pues puede haber chats, puede haber foros de opiniones, puede haber personas que publiquen o comenten cosas en Facebook o en alguna otra red social, pero eso no necesariamente lo hace verídico, ¿sí? ¿Cuáles serían las fuentes más confiables? Pues notas informativas, textos de divulgación y artículos de opinión. Obviamente, notas informativas, textos o artículos de opinión de personas que sean relevantes o tengan, o tengan conocimiento acerca del tema. En este caso, tecnología para elaborar un ensayo, ¿sí? Entonces, profesores de tecnología, a lo mejor ingenieros en informática o alguna revista que hable de ciencia y tecnología. ¿Sí? Pero si nos vamos a una revista que habla de recetas de cocina o de chismes, pues no es una fuente confiable para el tema en el que estamos buscando. Vamos con la que sigue, dice 10. ¿Quién me ayuda a leer la pregunta 10, por favor? ¿Qué criterios se deben seguir para garantizar la posibilidad de fuentes o referencias electrónicas? Y aquí es la respuesta C, 1, 3, 4 y 5. Dice, Origen del sitio, origen del sitio, especializado. origen de sitios especializados, no deben ser antiguos u obsoletos. Fíjense, aquí para que una fuente sea confiable, tenemos que revisar en qué fecha se publicó. ¿Sí? ¿En qué fecha se publicó? Toda la información, todo lo que conocemos está constantemente cambiando. ¿Sí? Todo lo que conocemos está en constante cambio. Mm. Entonces, si todo lo que conocemos está en constante cambio y de repente revisamos alguna publicación en una fuente electrónica o aplica también para una fuente impresa, ¿sí? Pero se publicó hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, pues posiblemente no va a ser tan confiable. Vamos a poner otra vez el ejemplo de lo que tiene que ver con la medicina. Eh, por ejemplo, hace 10 años, hace 15 años, todavía era muy normal que en cualquier lugar te recetaran antibióticos para todo. Y de unos 10 años para acá, los doctores ya no recetan antibióticos. Bueno, por lo menos a mi niño que va a cumplir 9 años este año, su doctor nunca le ha recetado antibióticos. Y la otra vez me comentaba, ¿no? Bueno, es que son muy buenos los antibióticos, pero los antibióticos entran al cuerpo y eliminan todo, pero hasta las cosas buenas que hay. Entonces dice, los antibióticos lo que hacen es que los cuerpos de los niños pues no empiecen a trabajar por ellos solitos su sistema inmunológico. Y entonces se fijan, hace 15 años, a lo mejor 20, era muy, muy normal que todos los doctores antibiótico, 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 antibiótico. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que
los artículos o las fuentes que busquemos no deben ser antiguos o obsoletos, porque el tiempo puede determinar que esa información ya no sea válida. ¿Sí? Y eso aplica no nada más para lo que tiene que ver con medicina, con cualquier objeto de estudio. El 4 dice, no debe permitir la edición por los lectores, que ahí, y esa pregunta la vamos a ver seguido, o como la que venía anterior, ¿qué fuentes no son válidas? Que dice eh, chats, foros públicos, porque ahí cualquiera puede llegar y opinar y poner su información. Y también vamos a ver mucho las páginas que dicen wikis, ¿sí? Ubican una página que se llama Wikipedia, ¿sí? Es como una enciclopedia digital y ahí tú pones casi cualquier tema y ahí hay muchísima información, ¿no? Pues, esa página Wikipedia tiene la característica que si bien era algo muy, que en un principio fue beneficioso, ¿no? Para la persona que creó la página, que cualquiera puede entrar y editar. Y él lo hizo así, pues pensando que las personas iban a entrar y todos iban a cargar información y iba a ser un trabajo comunitario, ¿no? Para que hubiera información ahí en internet y estuviera al alcance de todos. Ahora, ¿dónde está lo malo en ese tipo de páginas que permiten que todos puedan editar? Pues que hay personas que cambian la información conscientes de que están poniendo algo mal, o hay personas que eh, intentan aportar, pero no tienen la información correcta y entonces cargan información incorrecta. Entonces, esas páginas que normalmente las vamos a conocer como wikis, tienen ese defecto, pues que como cualquiera puede editar, no sabe si la información va a estar correcta. Y por último, el 5 dice, debe acreditar la identidad del autor. Ese ahí, el 4 y el 5 va muy de la mano, ¿sí? Si cualquiera lo puede editar, pues no sabes en realidad quién lo escribió o quién lo puso. En cambio, hay páginas en donde especifica quién es el autor de eso, de esa información que estamos revisando y sus credenciales, ¿no? Si es licenciado, maestro, doctor, en qué especialidad, ¿sí? Y obviamente una fecha actualizada, su nombre, quién lo publicó, etcétera, ¿no? Mm, Siguiente. Dice, relaciona las columnas eligiendo una característica por cada método para la investigación. No. Ajá, la respuesta para la investigación sugerida. ¿Quién me ayuda a leer el 1D que dice documental? Se realiza a través de la búsqueda de información de diversas fuentes. Ok, y estas diversas fuentes era lo que nos referíamos hace rato, ¿eh? Todo lo que esté escrito en libros, revistas, ensayos, ¿sí? Pueden ser videos o películas, ¿sí? Todo eso son las fuentes y a eso se refiere la investigación documental. ¿Quién me iba a leer el 2A? El 2A. Busca confirmar y desechar alguna conclusión provisional mediante observación o demostración repetidas. Ok. Ahí, ese método experimental, cuando estamos en una investigación y ya seleccionamos el tema, ya hicimos nuestra hipótesis de cómo resolver el problema que estamos observando, ya nos documentamos, ya acudimos al campo a hacer la investigación documental, o sea, perdón, a hacer la investigación de campo para adquirir información. Después viene una parte en la que se trata de experimentar. ¿A qué me refiero? Bueno, la hipótesis, acuérdense que es el, la forma en la que nosotros proponemos solucionar el problema. Pues para esto, nosotros ya leímos toda la información que hay respecto a este tema, ya fuimos y preguntamos qué es lo que está pasando y adquirimos información. Lo que sigue es la etapa experimental, que es donde yo tengo que diseñar algún tipo de experimento
que me permita solucionar el problema que yo identifiqué desde un principio. Por eso dice, busca confirmar o desechar una conclusión provisional mediante observaciones o demostraciones repetidas, ¿sí? O sea, al final de mi investigación, yo tengo que llegar a la parte de la conclusión, en donde yo digo si mi experimento funcionó para solucionar el problema que yo planteé que quería solucionar. Y entonces, ¿cómo llego a esa conclusión? Pues mediante la experimentación, ¿sí? Puede ser mediante observaciones y experimentaciones repetidas, ¿sí? Acuérdense, la palabra esta de experimentar siempre va a ir muy relacionada con esta palabra y demostraciones repetidas. Y bueno, una vez que aplico mi experimento, pues puedo demostrar si lo que yo planteé para solucionar el problema funciona o no funciona. 12. Lee el texto que representa y responde las preguntas 1, 2 y 3 que se plantean a continuación. Resoluciones de la ONU. Naciones Unidas. El Consejo de la ONU canceló el jueves su autorización para la operación militar de la OTAN en Libia, que se ha prolongado durante 7 meses y que llevó al derrocamiento y muerte del líder libio Muammar Gaddafi. El Consejo de 15 Naciones aprobó por unanimidad la resolución que pone el fin al mandato, que establecía una zona de exclusión sobre Libia y permitía la presencia de tropas militares extranjeras, incluida la de la OTAN, para usar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. En febrero del 2011, las protestas de los opositores al gobierno de Gaddafi fueron duramente reprimidas, agudizando el conflicto que desembocó en una rebelión de gran escala y un grave conflicto armado. Las tropas opositoras lograron dominar gran parte del territorio libio en unos meses y capturaron la capital de agosto del 2011, tras la cual Gaddafi huyó a Siria, continuando desde ahí un gobierno paralelo al del Consejo Nacional de Transición. Luego de varias semanas, Gaddafi fue herido en combate mientras trataba de escapar. Fue capturado por los rebeldes, falleció producto de sus heridas el 20 de octubre del 2011. La ONU ha demandado una investigación sobre su muerte, pues hay indicios que apuntan a que fue asesinado por soldados rebeldes que lo custodiaron después de su detención. La resolución señalaba la autorización de la ONU para las operaciones extranjeras expirarían las 21:59 del 31 de octubre. Sí. Ordena cronológicamente los datos contenidos en las resoluciones de la ONU. Entonces dice aquí, respuesta C. Fíjense, cuando viene este tipo de problemas en los que hay que ordenar una serie de renglones, pues podríamos decir, bueno, ¿con cuál empezará? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? Lo importante aquí es que ustedes analicen bien las respuestas, ¿sí? ¿Con cuál puede empezar? Solo puede empezar con el 3 y el 4, ¿sí? El 1 y el 2 no son opciones para empezar porque en ninguna de las respuestas viene la opción 1 o 2. Entonces, puede empezar con la negación de Muammar Gaddafi a dejar el poder o con el gobierno de transición de Libia acusado de asesinar a Gaddafi. Tenemos que es la respuesta C. Respuesta C es 4, 2, 1 y 3. El gobierno de la transición de Libia acusado de asesinar a Gaddafi. La rebelión en Libia por el descontento general de la población, la negación de Muammar Gaddafi a dejar el poder y la muerte de Muammar Gaddafi. Dice, los siguientes relojes marcan las horas en 4 ciudades del mundo relacionadas con el texto.
resoluciones de la ONU. Dice, de acuerdo con esta información y con lo indicado con el texto, ¿cuál fue la hora local límite establecida por la ONU para las operaciones militares extranjeras, sabiendo que Nueva York está en la sede de la ONU, tiene una diferencia de 9 horas? Ok, respuesta C, 11:59 p.m. Siguientes. ¿Cuáles opciones no corresponden con los consejos citados en el texto resoluciones de la ONU? Dice, el Consejo de Seguridad. CS1 dice, establece relaciones para las operaciones militares de las organizaciones internacionales entre los países de los miembros de la ONU. CS2 dice, el órgano de los países árabes que regula las relaciones militares entre los países de la región. En el Consejo de 15 Naciones. CQ1 indica la composición de países del Consejo de Seguridad de la ONU. Y CQ2 es un organismo autónomo de países árabes que regula las relaciones entre los países de la región. Y el Consejo Nacional de Tránsito dice, es un órgano de gobierno encargado de organizar y convocar elecciones democráticas. Y la opción 2 dice, es el gobierno formado por los líderes de la rebelión contra el régimen de Gaddafi. Y entonces tenemos aquí que es la respuesta C. Que sería Consejo, el Consejo de Seguridad es el órgano de los países árabes que regula las relaciones militares entre los países de la región. ¿Ok? El Consejo de las 15 Naciones es el CQ1 y se indica la composición de países del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Ok? Ok, entonces, el Consejo de Seguridad es un órgano de los países árabes y regula a los militares. El Consejo de 15 Naciones es una parte de la ONU, ¿sí? Es un consejo de la ONU, es un consejo de seguridad. Y el Consejo de Transición es un órgano de gobierno encargado de organizar y convocar elecciones democráticas. ¿Sí? Pregunta 13. Analiza los datos de la siguiente tabla que demuestra el total de personas que contestaron sí o no a una encuesta. Su municipio, Aguas Broncas, Villarrubio, Ciudad de Mar, Santo Mundo. Y entonces está, cada quien contestó sí, sí o no en cada uno de los estados. Y después dice Rubio, sí 30, 9 no. Díaz, 29 sí, 10 no. Elenita, 30 contestaron que sí y, perdón, 10 contestaron que sí y 3 contestaron que no, ¿sí? Estos Rubio, Díaz, Elenita y Julieta son los candidatos. ¿Sí? La encuesta se aplicó a 4 municipios hacia 4 candidatos para gobernadores del estado. En algunos casos no hubo respuestas para un candidato. Los resultados son los siguientes. ¿Cuál o cuáles de los candidatos pueden considerar que tienen índice normal de personas no interesadas al mismo candidato y por qué? Respuesta D. Díaz, porque en Aguas Broncas casi el 33% de personas están interesadas en él. Usted. Se transfieren los datos a una hoja de cálculo, configuración,
¿Cuál es el diseño gráfico que permite obtener una gráfica? Ok, respuesta B. Y que este sería más bien como parecido a lo que miramos en el módulo 6, ¿no? Del bloque pasado. Tiene que ver con informática. Mm, Dice, si Díaz tuviera el patrón de preferencia de los electores similar al de otros candidatos, ¿cuáles serían aproximadamente los votos esperados en las localidades de Ciudad Mar y Santo Mundo? Sería la respuesta B. Ciudad Mar sí igual a 40, no igual a 8. Santo Mundo y sí igual a 38 y no igual a 7. Se analiza la siguiente nota informativa para identificar cuáles de estas preguntas responden qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Ok, so, igual aquí la respuesta es la B. ¿Qué, quién, cómo y por qué? Mm, 15. El cambio climático se ha convertido en un problema grave por sus consecuencias ambientales. Indica en qué se pueden observar efectos y consecuencias de este problema. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, aquí el cuadro este que dice el cambio climático? El cambio climático ha alterado dis- drásticamente la biodiversidad del planeta, la cual favorece la transmisión de patógenos causantes de enfermedades tales como de dengue, paludismo, asma, tuberculosis, ébola, fiebre amarilla, cólera, diarrea, parásitos intestinales, hipotermia, tracoma y peste. Entonces, dice, el cambio climático se ha convertido en un problema grave y ha generado consecuencias ambientales. O sea, no es nada más que sea contaminación, sino que esta misma contaminación que hace que el clima esté cambiando, produce que nuevas enfermedades se estén desarrollando. Dice, sería la A, 1, 2, 3 y 4. ¿No? Económicos, sociales, políticos y culturales. Los cuatro. Porque es importante distinguir la expresión ideológica del autor en un material consultado en cualquier referencia bibliográfica o página web. Respuesta C, genera una visión propia. Genera una visión propia. La respuesta de la 14 es la B. ¿Qué, quién, cómo y por qué? 15 la A y 16 la C. José, responsable de una dirección de la Secretaría de Turismo, está encargado de producir un boletín informativo sobre los aspectos ambientales y su relación en las actividades turísticas, así como noticias sobre las nuevas leyes ambientales y turísticas, avisos relacionados con el sector y anuncios clasificados. ¿Cuál de las siguientes características es correcta con relación a la elección de este tipo de material informativo? Respuesta C. Debe publicar una forma periódica y tener una vigencia. Respuesta C.
18 dice, analiza el siguiente texto de opinión. Dice, con el ejercicio del voto de la y la realización de campañas políticas competidas en México, se ha dado paso a un proceso trascendental de la transformación de las principales variables. Hubo condiciones políticas orientado a concretar niveles aceptables de gobernabilidad. No se trata de una gobernabilidad sin mayor compromiso, sino la sustitución del modelo que predominó en el pasado por un nuevo modelo de gran potencial democrático que México está en proceso de consolidar. De acuerdo a lo anterior, el ejercicio efectivo de la democracia debe implicar, respuesta A, posibilidad de una participación ciudadana directa y mediatizada en las decisiones públicas de carácter social nacional. Respuesta A. De igual forma, acuérdense que, por ejemplo, aquí en México lo que tenemos es una democracia representativa, no es participativa. Bueno, en los últimos gobiernos han intentado hacer como simulaciones en las que el pueblo tiene que participar, ¿no? Para tomar algunas decisiones. Eh, elecciones donde se ponen donde se ponen pues a las personas que votan para que decidan algunas cosas, ¿no? Como la permanencia de los gobernantes, etcétera. Sin embargo, estamos en una democracia representativa porque el pueblo tiene la capacidad, mediante su voto, de elegir a la que lo va a gobernar, pero estamos eligiendo a un representante, o sea que una vez que se elige al representante, él tiene pues las facultades para tomar las decisiones que él vea convenientes sin necesidad de que el pueblo esté de acuerdo o no. O sea que para lo que tenemos eh, participación es para elegir a quién va a tomar las decisiones, pero no para tomar las decisiones. Eso se le conoce como democracia representativa. 19 dice, el desenvolvimiento económico en el Japón, China y en varios cuencas del Pacífico, incluyendo Corea del Sur, Singapur, Taiwán, a un desarrollo que representa uno de los escenarios más del mundo en este momento y en el futuro. Conforme a este texto, ¿cuál es el significado de la globalización? Todas las actividades económicas de los países están íntimamente conectadas. Este término que viene aquí, globalización, es un concepto que a principios de los 2000 se puso muy de moda, se escuchaba mucho el concepto de globalización, eh, que era unir a todos los países para que se compartiera cultura, gastronomía, bailes, idiomas, todo lo que tuviese que ver, o sea, que los países no estuvieran aislados uno de otros. ¿Qué involucra este concepto de globalización? Pues que las actividades económicas florezcan o crezcan en todos los países. Obviamente siempre hay restricciones y hay unos países que se favorecen más que otros, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita de unos años para acá, que se ha puesto muy de moda en México, sobre todo, está la cultura coreana. Y entonces, ¿cómo beneficia eso, por ejemplo, a Corea? Pues que Corea entonces está exportando muchísimas cosas a otros países y México es un país principalmente consumidor de la cultura coreana en cuanto a comida, restaurantes, productos de importación, música, eh, productos de belleza, productos de ropa. Y entonces, ¿qué es lo que hace la globalización? No solo nos enteramos de lo que está pasando en Corea,
adquirimos gustos, adquirimos modas que tienen que ver y entonces eso hace que los países coreanos pues importando, eh, estén importando sus productos a otros lugares, ¿sí? Eh, Ejemplo aquí en México, ¿sí? Se pone de moda, vamos a poner un ejemplo, la música regional mexicana en muchas partes. Entonces México empieza a ser un foco de atención en otras partes del mundo y empezamos a importar, bueno, a exportar eh, productos que se hacen aquí, por ejemplo, nada más, como por ejemplo el tequila, y entonces empieza a aumentar la producción y obviamente pues todos los sectores económicos se ven beneficiados de eso, ¿no? Entonces, la globalización es un concepto que se puso de moda y la intención era interconectar a todos los países, pero para que las actividades económicas pues empezaran a fluir de una forma internacional y estuvieran relacionadas unas con otras. Entonces, ¿qué pasa? Un efecto de la globalización también sería que cuando hay una crisis económica en otro país, pues afecta directamente a los otros países. Por ejemplo, si México exporta una gran cantidad de aguacate y tequila a países de Europa o Estados Unidos, y si ellos entran en crisis y ya no están comprando tequila, ya no están comprando aguacate, ya no están comprando producto mexicano, ¿qué es lo que pasa? Pues que se detiene la producción aquí en México y eso involucra pérdidas de empleo, poco flujo de efectivo, entre muchos otros, muchos. Entonces, el que los países estén interconectados mediante la globalización es bueno para todos, sí, pero pues también pasa que si uno entra en problemas, pues los demás se ven afectados. O por ejemplo, México que es productor de petróleo, ¿qué pasa si otros países no le compran petróleo? Pues empieza a generar una crisis para el país, ¿no? Y ya ha pasado en varias ocasiones que cuando Estados Unidos entra en crisis, México también entra en una crisis porque pues ya no empiezan a comprar tanto petróleo. 20. Se plantea un proyecto para analizar los diferentes movimientos sociales urbanos que se han desarrollado a partir de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el enfoque para realizar este estudio? Justifica tu respuesta. 3 dice político, debido a que hay un trasfondo político de la sociedad ante determinados partidos. Respuesta 3. Dice, se estableció un plan de trabajo de 21 días en una universidad para aumentar el dominio de herramientas tecnológicas en los estudiantes, obteniendo los siguientes resultados. El dominio de la tecnología inicial de hombres y mujeres se duplicó al término del proyecto. ¿Qué es lo que pasa con el uso de la tecnología? Digo, cada vez más es más intuitivo. Antes, al principio, principios de los 90, principios de los 2000, era complicado utilizar una computadora o algún dispositivo electrónico, pero hoy en día se han desarrollado de forma que son muy intuitivas. Entonces, si estamos en contacto continuo con el uso de la tecnología, nunca va a pasar que aprendamos menos, ¿sí? O que desaprendamos o que batallemos menos. Entre más contacto estemos con el uso de dispositivos tecnológicos electrónicos, siempre, siempre va a crecer de forma exponencial, o sea, siempre va a crecer hacia arriba el dominio que tengamos sobre estos dispositivos. Te piden que propongas un esquema de trabajo para demostrar tus competencias de aprendizaje del módulo de lenguaje en relación con el mundo, con relación a la explicación de los fenómenos de el niño y la niña. Una perspectiva indisciplinaria, de acuerdo con el estudio en este módulo, ¿cuál opción contiene la combinación de elementos para realizar la demostración solicitada? Aquí dice respuesta 1, 2 y 6. Sería entonces 1, 2 y 6.
Realizar una encuesta con una muestra pequeña donde explore la opinión de las personas respecto a su información sobre estos fenómenos. Producir un ensayo sobre ambos fenómenos naturales, indicando el impacto que tienen las personas que viven en la zona costera. Y 6, realizar una búsqueda en biblioteca o en Internet acerca de la interpretación climática, geofísica, social que origina los fenómenos naturales. 1, 2 y 6. Relaciona los enunciados con los conceptos que se refiere a las propiedades textuales. Apóyate en el cuadro que se proporcionó a continuación. Entonces dice, tenemos la respuesta A. 1, 3 y 2. Dice que marcas textuales va con el 1, adecuación va con el 3, 3 y elementos paralingüísticos va con el 2. Marcas discursivas se refiere a las formas de un texto persuasivo. Puede adoptar como exposición, descripción, narrativa y argumentación. La adecuación va con el 3. Se permite usar el lenguaje exacto de acuerdo al tipo de lectura, a quien se dirige el mensaje y su intención, situación comunicativa. Elementos paralingüísticos va con el 2. Se trata de propiedades de carácter visual y no lingüístico, cuyo propósito es apoyar e ilustrar el contenido de las notas. Así queda. Marcas discursivas 1, adecuación 3 y elementos paralingüísticos 2. Y respuesta A, ¿ok? Para evaluar el contenido de un trabajo conviene utilizar una técnica que facilite diversos elementos que integran el texto, como coherencia, la relevancia, desarrollo, conclusión. Entre otros aspectos, ¿cuál es la técnica que debe aplicarse de acuerdo con la formación de este módulo? Aquí sería la 1, dice realizar una valoración con una guía de cotejo, identificando cada punto solicitado y la forma en que se desarrolla el contenido del texto. Respuesta 1. Bien, estás estudiando los textos requeridos por el programa de este módulo, para lo cual debes desarrollar tu comprensión lectora. ¿Qué estrategias son las más adecuadas para que logres este propósito? Hacer una primera lectura y preparar un resumen partiendo de la utilización de fichas. Respuesta 2. Dice, ¿qué criterios debes seguir para garantizar la confiabilidad de fuentes o referencias electrónicas? Que de hecho ya venía una pregunta muy similar a esta, ¿no? Aquí respuesta C. Eh, sería 1, orden de sitios especializados. Seguiría la 3. No deben ser antiguos o obsoletos. 4 dice,
No debe permitir la edición por lectores y 5, debe de acreditar la identidad del autor. De hecho, era exactamente la misma pregunta, ¿no? En esta. ¿Qué características debe poseer un folleto? El folleto debe de tener imágenes explicativas, hechos y opiniones y títulos y subtítulos atractivos. ¿Qué cosa no debe de tener un folleto? Y es bien importante, un folleto no debe de tener mucho texto, ¿sí? Mucho texto. Porque un folleto que tiene mucho texto no es llamativo, ¿sí? No llama la atención. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por lo regular se desechan. Por eso un folleto que está bien hecho debe de tener imágenes, eh, hechos y opiniones, o sea, cosas muy, muy breves y sobre todo títulos que sean atractivos para que las personas se interesen en el tema. Eh, dice, un renombrado político menciona en un discurso: estamos en una sociedad plural, con actores divergentes en un solo objetivo, la patria. Las partes económicas, políticas e ideológicas no se pueden entender aisladamente, sino en conjunto. ¿Cuál es la opción que contiene la mejor síntesis de la afirmación anterior? 3. Entre los hechos sociales hay una interrelación dialéctica. ¿Qué características primarias de los textos? Y aquí sería 1, 3 y 5. Tiempo y espacio. Que de hecho esta pregunta, según yo, viene, pero en la guía del módulo 7. O sea, la otra materia que están viendo también. Autores históricos y de fuentes. 1, 3 y 5. Dice, la importancia que para el estudio de la historia desarrollen la capacidad de situar en su contexto los hechos del pasado, lo cual posibilita a su vez para, respuesta 3, conocer que los hechos reflejan los acontecimientos económicos y sociales y culturales del momento. Okay, a ver, esta palabra, contexto. ¿Qué entienden ustedes por contexto? ¿Qué es para ustedes el contexto? Algo importante del texto. Algo importante del texto, sí, 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 es importante en el texto, pero esta palabra contexto también la podemos relacionar no necesariamente en algo que está escrito. Bueno, el contexto es algo que rodea una situación. Ejemplo, si vemos a dos personas que están en la calle peleando y es lo único que vemos, pues depende, ¿no? Si es un hombre y una mujer, podríamos decir que a lo mejor el hombre está siendo violento, la está agrediendo, etcétera, ¿no? O si son dos personas más o menos de la misma edad, pues solo vemos a dos personas que están peleando, ¿sí? El contexto es todo lo que rodea la situación. A lo mejor son hermanos y se pelearon por algún problema familiar, a lo mejor son pareja y hubo ahí algún tema de pareja, a lo mejor son dos desconocidos que chocaron en la calle y por eso se empezaron a gritar y a pelear, ¿sí? El contexto es todo lo que rodea una situación. Entonces, nosotros vamos a ver mucho la palabra contexto, eh, sobre todo cuando estemos ahora en los temas de historia, porque el contexto es todo lo que rodea algo. Puede ser desde el contexto geográfico, que tiene que ver en qué zona vives, ¿eh? Si hay mucho calor, si hay playa cerca, si hay mucha humedad, si vives en una zona en la que no está pareja y hay cerro,
Si vives en una zona en la que es una ciudad grande, una ciudad pequeña, una ciudad, un lado rural, hay contexto económico, ¿sí? Si hay carencias, si no hay carencias, si hay prosperidad. Entonces, el contexto es todo lo que rodea una situación. Entonces dice aquí, eh, para estudiar la historia es importante que entendamos el contexto. Para estudiar la historia es importante que entendamos el contexto porque esto posibilita que entendamos cómo es que los hechos se fueron dando. ¿Sí? Si se vivía en un tiempo en donde había prosperidad, o era un tiempo donde había guerra, era un tiempo donde había problemas sociales, a lo mejor no había guerras, pero había problemas sociales, discriminación racial, la situación y el contexto pues varía y depende mucho, ¿no? Pero es bien importante que si entendemos el contexto, podemos entender la situación del contexto histórico que estemos estudiando. Eh, se denomina al mundo social, económico, político y que se desenvuelven los historiadores al momento de redactar historia. Es la 3, producción. Y 32. ¿Deseas hacer una consulta de tu Cardex? El Cardex es la boleta, ¿sí? Donde vienen las calificaciones. Informándote en la biblioteca para localizar el libro de Historia Universal Sánchez, pero desconoces la localización. ¿Cuál de las opciones muestra el llenado que problema permitiría localizar este libro? Y aquí dice respuesta D. Autor. Ajá. Autor César Sánchez, título Historia Universal, localización editorial. No viene, pero son los datos que ocuparíamos para encontrar el libro que estamos buscando. Respuesta. Y por último, dice, tipo de conjugaciones. Dice, unión va con la 1. Después de todo, al mismo tiempo, pero. De síntesis, en conclusión, en resumen, por lo tanto. Y de tiempo, después de, antes de, inmediatamente. Estas conjugaciones son frases o palabras que nos ayudan a unir o hilar una idea con otra. Entonces hay de unión, de síntesis, de tiempo. ¿Sí? Y con eso terminamos, ¿no? Con eso terminamos la guía número 6.